Queridos hermanos y hermanas en Cristo, muchas gracias por su bienvenida. Qué pena que no les puedo hablar en castellano. Castellano poco, poquito, poquitísimo. Now I resort to my native language. Ahora vuelvo a mi idioma nativo. I'm very grateful for the welcome that you have given to me. Muchísimas gracias por la bienvenida tan calurosa que me han dado. This is my fourth visit to Argentina. Esta es la cuarta visita que hago a la Argentina. And when I arrived at the airport yesterday morning, Y cuando llegué al aeropuerto ayer por la mañana, I felt a little like the Pope. me sentí un poquito como el Papa. I do not often feel like the Pope, No me siento muy a menudo así como el Papa, but I wanted to kneel on the tarmac and kiss the ground. pero tenía ganas de arrodillarme y besar la tierra In order to express my joy in being in Argentina again. para poder expresar mi alegría por estar nuevamente en la Argentina. Now our topic for these 4 nights Ahora nuestro tópico para estas 4 noches is vital issues facing Christians today. es algunos asuntos vitales que los cristianos confrontan en el día de hoy. And we begin this evening with the subject of our mind. Y comenzamos esta noche con este asunto de nuestra mente. Our mind matters. Nuestra mente sí importa. And to think is also important. Y pensar es también importante. You'll find the outline of my lecture in your program. Usted va a encontrar el bosquejo de la conferencia en el programa. Búsquelo ahora. It is on page 7. Está en la página 7. And you may find it easier to follow if you have it open at that page. Y si usted lo abre en esa hoja, página 7 de la carpeta, página 7 de la carpeta, si lo abre en esa hoja, usted puede seguir el programa e ir tomando sus notas al costado. I wonder if you know the story of the 2 ladies who were having a chat in the supermarket. No sé si ustedes saben la historia de esas dos mujeres que estaban teniendo una conversación en el supermercado. One said to the other, "What's the matter with you? Y una le decía a la otra, ¿qué te pasa? You look so worried." ¿Estás tan preocupada? "I am worried," said the other lady. Es que estoy muy preocupada, dijo la otra. "I keep thinking about the world situation." Sigo pensando en la situación mundial. "Well," said her friend, "you want to take things more philosophically Bueno, dijo la otra, tenés que tomar las cosas más filosóficamente and stop thinking." y parar de pensar un poco. It's a rather extraordinary idea that the way to become more philosophical is to do less thinking. Es una idea muy extraordinaria esto de que para ser más filosófico hay que pensar menos. But those 2 ladies were reflecting the mood of anti-intellectualism. Pero estas dos mujeres estaban reflejando este modo del anti-intelectualismo de nuestra época. The modern world has given birth to ugly twins. El mundo moderno ha dado nacimiento a gemelos que son muy feos. One is called mindlessness, Uno se llama la despreocupación and the other is called meaninglessness. y el otro se llama la falta de sentido. And over against these secular trends, we Christians set the Holy Scriptures. Y una y otra vez frente a estas tendencias seculares, los cristianos volvemos a la palabra del Señor. And I now ask you to turn to a text in 1 Corinthians. Y ahora les pido que abran sus Biblias en 1 Corintios. It is chapter 14 and verse 20. Es el capítulo 14 y el versículo 20. 1 Corinthians 14:20. 1 Corintios 14, 20. Thank you. Should I read it? Yeah, please. Dice así la palabra del Señor. Hermanos,
No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. You will notice that Paul begins with the same two words, stop thinking. Se da cuenta que el apóstol Pablo no comienza con estas dos palabras, paren de pensar, But he does not end there. pero tampoco termina de esa manera. He goes on that we are to stop thinking like children. Él dice que hay que sí parar de pensar, pero hay que parar de pensar como si fuéramos niños. The apostle draws a vital distinction between two spheres. El apóstol hace una distinción vital Two spheres. entre dos esferas. In the sphere of evil, En la esfera del mal, we can be as childish as we like. tenemos que ser lo más infantil que quisiéramos. We can be as innocent and ignorant as little children. Debemos ser tan inocentes y tan ignorantes como los niños más pequeños. But in our thinking, we are to grow up. Pero en nuestro modo de pensar, en nuestro pensar, tenemos que crecer And we are to become mature. y tenemos que llegar a ser maduros. So the question is why? La pregunta es ¿por qué? What reasons does Scripture give as to why we should use our minds? ¿Por qué la Escritura nos insta a usar nuestras mentes? ¿Qué razones nos da? And it is that question I want to answer tonight. Y es esa pregunta la que quiero responder esta noche. A proper use of our mind has three beneficial results. El uso correcto de la mente tiene tres resultados beneficiosos. And the first is this. El primero es este. A proper use of our mind El uso propio de nuestra mente glorifies our Creator. glorifica a nuestro Creador. It acknowledges that our Creator is a rational God Reconoce que nuestro Creador es un Dios racional who made us rational beings in His own image que nos hizo seres racionales a su propia imagen and who has given us in nature and Scripture a double revelation. y que nos ha dado en la naturaleza y en la Escritura una revelación doble. It has sometimes been said that God has written two books. Ha sido dicho muchas veces que Dios ha escrito dos libros. Of course, we know Scripture is the book of God. Por supuesto sabemos que las Escrituras es el libro de Dios, But Scripture is only one of the books that God has pero written. la Escritura es solo uno de los libros que ha sido escrito. The second is the book called Nature. El segundo libro es el libro llamado La Naturaleza. The heavens declare the glory of God. Los cielos cuentan la gloria de Dios. So in nature, God has revealed His glory. De modo que en la naturaleza Dios ha revelado su gloria. But in Scripture, He has revealed His grace. Y en la Escritura ha revelado su gracia. So there is an important parallel between science and theology. Se dan cuenta que hay un paralelo importante entre la ciencia y la teología. Science is the attempt to understand what God has revealed in nature. La ciencia es el intento de descubrir lo que Dios ha revelado en la naturaleza. But theology is the attempt to understand what God has revealed in Scripture. Pero la teología es el intento de descubrir lo que Dios ha revelado en la Escritura. Both science and theology are investigations into God's revelation. Ambas, la ciencia y la teología, son investigaciones en la revelación de Dios. And in both of them, as the astronomer Kepler said, Y en ambas de ellas, como dijo el astrónomo Kepler, we are thinking God's thoughts after Him. estamos pensando los pensamientos de Dios un poco después de Él. Now, all scientific research depends on certain convictions. Ahora, toda investigación científica depende sobre ciertas convicciones. The conviction that the universe is an intelligible system. La convicción, por ejemplo, de que el universo es un sistema inteligible. That there is an essential correspondence between the mind of the investigator and what he's investigating. Que hay una relación indiscutible entre la mente del investigador y aquello que el investigador está investigando. And that correspondence Y is esa rationality. correspondencia es racional. We all know the name of the great physicist Einstein. Nosotros todos conocemos al gran físico Einstein. He once made this remark: Una vez dijo esto:
The only incomprehensible thing about the universe La única cosa incomprensible del universo is that it is comprehensible. es que es comprensible. In other words, the only thing we cannot understand about the En universe otras palabras, lo único que no podemos comprender del universo is that we can understand it, es que sí podemos comprenderlo, because God has stamped his rationality porque Dios ha on nature. estampado su racionalidad sobre la naturaleza. Let me quote from Bishop Leslie Newbigin, Déjeme citar también al obispo Leslie Newbigin, who was formerly bishop in Madras in South India, quien fue en algún tiempo obispo en Madrás, en India del Sur, and whose books will be known to some of you. y algunos de sus libros quizás son conocidos entre ustedes. Here is what he has written. Fíjense lo que él escribió. A scientist who is faced with an apparent irrationality El científico que se enfrenta con una irracionalidad aparente does not accept it as final. no la acepta como final. He goes on struggling to find some way to understand it. Él sigue tratando y buscando alguna manera de comprenderla, Some rational way in which the facts can be related to one another. alguna manera racional en la cual esos hechos pudieran ser relacionados el uno con el otro. Without this passionate faith in the ultimate rationality of the world, Sin esa pasión y esa fe en la última racionalidad del mundo, science would falter, stagnate, and die. la ciencia sería ficticia, se pararía y al final moriría. So it's not an accident that the first scientists De modo- were Christian men and women. Que no es un accidente que los primeros científicos fueron hombres y mujeres cristianos. They believed in the rationality of the Ellos universe. creyeron en la racionalidad del universo. And as they studied it, they found they could understand Y it. entonces cuando ellos lo intentaron, descubrieron que podían comprenderlo. What is true in scientific studies is equally true in biblical studies. Lo que es verdadero en los estudios científicos es igualmente verdadero en los estudios bíblicos. God has given us in Scripture an even fuller revelation of Himself. Dios nos ha dado en la Escritura una aún más completa revelación de sí mismo. In particular, He has revealed His love for sinners like you and me. En particular, Él ha revelado su amor por pecadores como usted y yo. And He has revealed His plan to save us through Yeah. Jesus Christ. Y ha revelado su plan para salvarnos a través de Cristo Jesús. So we must study the Scriptures De to modo- find out these things. Que hay que estudiar la Escritura para encontrar estas cosas. The proper use of the mind is not to stand in judgment on the data. El propio uso de la mente no es para pararse en juicio sobre los The datos. proper use of the mind is to sit humbly under the data of God's revelation. El propio uso de la mente es como para sentarse humildemente debajo de esos datos que vienen de la revelación de And Dios. then to worship the God who has revealed Himself. Y entonces adorar a ese Dios que se ha revelado a sí mismo. It's only by thinking God's thoughts after Him that we can glorify our Creator. Es solo tratando de pensar los pensamientos de Dios después de Él que podemos glorificar a nuestro Creador. So there is the first reason for using our De modo que minds. esa es la primera razón para usar nuestras To mentes. use our mind is to glorify our Creator. Usar nuestra mente es glorificar a nuestro Creador. For human beings are godlike beings. Porque los seres humanos son como Dios. We have been made in the image of God. Hemos sido creados a la imagen de Dios. God has made us like Himself. Dios nos hizo como Él es. And one of the major aspects of the divine image Y uno de los aspectos más importantes de la imagen divina is our rationality. es esta racionalidad. So we must use the minds De that modo God has given que us, hay que usar la mente que Dios nos ha dado, especially in trying to understand His revelation. especialmente para tratar de comprender su revelación. As the Holy Spirit illumines our mind. Mientras el Espíritu Santo ilumina nuestras mentes. Now I bring you a
a second reason. Ahora les doy una segunda razón. A proper use of the mind enriches our Christian discipleship. El uso correcto de la mente enriquece nuestro discipulado cristiano. I'm not now thinking about education No estoy pensando ahora solo en la educación or art, o A-R-T, el arte, or culture, o la cultura, which enrich the quality of our human life. que enriquece la calidad de nuestra vida humana. I'm thinking of our Christian discipleship in particular. Estoy pensando en nuestro discipulado cristiano en particular. No part of which is possible if we don't use our minds. Ninguna parte del discipulado es posible si no utilizamos nuestra mente. If we want to please Jesus Christ, Si queremos agradar a Cristo Jesús, if we want to make progress in our Christian si discipleship, queremos hacer progreso en nuestro discipulado cristiano, we must use our mind. debemos usar nuestras And mentes. if we don't, Y si no lo hacemos, we condemn ourselves nos condenamos a nosotros mismos to spiritual stagnation a una parálisis espiritual and to perpetual immaturity. y a una perpetua inmadurez. I think many of you will know the name of Dr. Martin Lloyd Jones. Quizá muchos de ustedes conozcan el nombre del Dr. Martin Lloyd He Jones. died about 12 years ago, Murió hace unos 12 años, but he was a very well-known evangelical leader. pero era un líder evangélico muy bien conocido en todo el He was mundo. a gifted preacher. Era un hombre, un predicador dotado por el Espíritu. But before he became a preacher, he was a doctor. Antes de llegar a ser predicador, era doctor. And I would like to quote from him. Y quisiera hacer también unas citas de él. As I look back over my experience, he wrote, Mientras reflexiono en mi experiencia, escribió, and I have been a pastor for some 34 y years, ahora que he sido pastor por unos 34 años, I can testify without the slightest hesitation puedo testificar sin ninguna duda that the people I found most often in trouble in their Christian life que la gente que más a menudo la he encontrado con problemas en su vida cristiana are those who have lacked understanding. son aquellos a los cuales le ha faltado el You entendimiento. cannot divorce these things, he said. No se pueden divorciar estas cosas, dice él. You are bound to go wrong in the realm of practical living Usted va a cometer errores en el reino de la vida práctica if you do not have a proper si understanding. usted no tiene un entendimiento correcto. And that is still true today. Y eso es verídico también hoy. Now you'll see on your outline that I want to give you 3 examples. Ahora usted ve en su bosquejo que yo quisiera darle 3 ejemplos. 3 aspects of our Christian life 3 aspectos de su vida cristiana in which it is essential to use our minds. en los cuales es esencial que utilicemos nuestra The mente. first is in worship, El primero es en la adoración, the second is in faith, el segundo es en la fe and the third is in y el guidance. tercero es en la guía. So we begin with worship. Así que comencemos con la adoración. Every Christian is a worshipper, Cada cristiano es un adorador, both in public and in private. sea en público o sea en privado. We have worshipped God together in our singing tonight. Hemos adorado a Dios en nuestro canto esta noche, ¿verdad? And every day in our private devotions we worship God. Y cada día en nuestras devociones privadas adoramos al Señor. Worship is an indispensable part of Christian discipleship. La adoración es una parte indispensable del discipulado cristiano. But we cannot worship God if we do not know God. Pero no podemos adorar a Dios si no conocemos al Dios que adoramos. Christians are not like those Athenians. Los cristianos no son como los atenienses. Do you remember what we're told by Luke in the book of ¿Se Acts? acuerdan lo que nos decía Lucas en el libro de los Hechos? When the apostle Paul came to Cuando Athens, el apóstol Pablo llegó a he Atenas, found an altar outside the city. encontró un altar afuera de la ciudad And the altar was inscribed to an unknown God. y el altar tenía una inscripción al Dios no conocido. But it is impossible to worship an unknown God. Pero es imposible adorar a un Dios que no se conoce If we do not know him, si no lo conocemos. we do not know what kind of worship he No wants.
sabemos qué clase de adoración quiere. We would not know what kind of worship would be pleasing to him. No sabemos qué clase de adoración es la que a Él le agrada. So we must know God in order to worship him. Así que hay que conocer a Dios para después poder adorarle. Worship is a response to divine revelation. La adoración es una respuesta a la revelación divina. And that is why the reading and the preaching of the Word of God Por eso es que la lectura y la predicación de la palabra de Dios are necessary in public worship. son siempre necesarias en la adoración The pública. reading and preaching of the Word of God are not an intrusion La into worship. lectura y la predicación de la palabra no son una intrusión, una intromisión dentro de la adoración. They are an integral part of our worship. Son una parte integral de nuestra adoración. It is the Word of God Es la palabra de Dios that evokes the worship of God. que evoca en los adoradores la adoración a Dios. How should we define worship? Ahora, ¿cómo podríamos definir adoración? I tell you what I think is the best definition in the Bible. Les digo cuál es la que yo creo que es la mejor definición que encontramos en la Biblia. There is no need for you to turn to the text, No hace falta que ustedes busquen su texto en sus but I Biblias, think the reference is in your outline. pero creo que la referencia está en su bosquejo. It comes in Psalm 105, Está en el Salmo 105, where we are said to glory in God's holy name. donde se nos dice que debemos gloriarnos en el santo nombre de Dios. God's name is his being as he has revealed himself. El nombre de Dios es su ser, es así como Él se ha revelado a sí mismo hacia It is nosotros. called a holy name because there is no name like it. Es un nombre santo porque no hay ningún otro nombre como ese. And to worship God is to glory in his holy name. Y adorar a Dios es gloriarse en su santo nombre. It is to revel in who God is. It is to To revel, to glory in who God is. Es como gloriarse en lo que Dios es. What is rever? I apologize for my bad language. Le pido disculpas por mi mal lenguaje. Yo debo pedir disculpas por la mal traducción. I don't know what revel is. I will try Como to dice, deleitarse. Gracias, to René. rejoice. It's to rejoice in his holy name. Gloriarse en el, gozarse en el nombre del Señor. But we cannot glory in God's holy name Entonces, cuando nos gloriamos en el santo nombre, if we do not know his holy name. pero si no conocemos su santo nombre, It's when we know his name that we can worship his name. ve, es cuando conocemos su nombre que podemos adorar su nombre. Now there are some evangelical Christians today who disagree with this. Ahora, hay algunos evangélicos cristianos en el día de hoy que no están de acuerdo con esto. I remember reading some time ago about an evangelical worshipper. Recuerdo haber leído no hace demasiado tiempo acerca de un adorador evangélico. He was a Christian man, Era un hombre cristiano and he said when he came to church he felt like unscrewing his head. y cuando él venía a la iglesia, él decía que como que se había desenroscado la cabeza. And then he could put his head under the seat. Y entonces podía poner la cabeza debajo del asiento, Because in a service of worship, he said, porque en un servicio de adoración, decía él, he had no need for anything above his collar button. no tenía necesidad de usar nada más de lo que estaba arriba del cuello de la camisa. He did not want to have to think. No tenía deseos de tener que pensar. He just wanted to have a funny feeling in his stomach. Él lo único que quería era tener un sentimiento divertido, no sé, una cosa rara ahí en el estómago. But we cannot worship God if we unscrew our minds. Pero no podemos adorar a Dios si nos desenroscamos la cabeza. To be sure, emotion is involved in worship. Para estar seguros de lo que digo, las emociones están sí involucradas en la adoración. And sometimes in public worship,
we are carried outside ourselves. Y muchas veces en la adoración pública somos llevados fuera de nosotros mismos. It seems as if we step into heaven Pareciera como que estuviéramos parándonos en el cielo and we join the angels and the archangels round God's throne. y uniéndonos a los ángeles y a los arcángeles alrededor del trono de Dios. And we are profoundly moved by our worship. Y somos muy movidos por nuestra adoración. But at the same time, all worship pleasing to God is with the mind. Pero al mismo tiempo, toda adoración que agrada al Señor es con la mente. We are to love the Lord our God with all our mind and soul and strength. Tenemos que amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente y nuestra alma y nuestras fuerzas. So that is the first example, De modo worship. que ese es el primer ejemplo, la adoración. The second example I give you El is segundo faith. ejemplo que les doy es la fe. It's amazing how many people think that faith and reason are incompatible. Es increíble cuánta gente piensa que la fe y la razón son como cosas incompatibles. You know that they are never set over against each other in Scripture. Usted sabe que nunca jamás en la Escritura están puestas las unas contra la otra. Faith and sight are contrasted with one another. La fe y y la vista, la fe y la vista sí están encontradas la una con la otra. We walk by faith, not by sight. Caminamos por fe, no por vista. But though faith and sight are contrasted, Pero así como la fe y la vista están contrastadas, faith and reason are never contrasted in the Bible. la fe y la razón nunca están puestas en contraste en la Biblia. So what is faith? De modo que, ¿qué es la fe? Faith is not another word for credulity. La fe no es otra palabra para credulidad, It's not another word for superstition. no es otra palabra para superstición. Faith was once defined by an American critic of Christianity. Una vez la fe fue definida por un americano crítico del cristianismo. Listen carefully to his Y definition. escuchen bien cómo lo define él. He wrote, faith may be defined briefly Él dijo, la fe puede ser definida brevemente as an illogical belief in the occurrence of the improbable. como una illogical belief, Illogical belief. como una creencia ilógica en la ocurrencia de lo improbable. It is a clever definition, Es una definición muy inteligente, but it is inaccurate. pero no es exacta. That is not what faith means. Eso no es lo que la fe es. On the contrary, faith is a reasoning trust. Otro dijo que la fe es por el contrario, la fe es una confianza que razona. We read in Psalm 9, verse 10, Por ejemplo, leemos en el Salmo 9, versículo 10, that those who know your name put Yeah. their trust in you. que aquellos que conocen tu nombre pueden poner su fe en ti. And we put our trust in God because we know that He is trustworthy. Y podemos poner nuestra fe en Dios porque nosotros sabemos que Él es confiable. So the more we reflect upon God, De modo que cuanto más reflexionamos on sobre His Dios, character, en su carácter, on His covenant, sobre su testimonio, and on His promises, en sus promesas, the more we see how trustworthy it is. más y más vemos qué confiable que es nuestro Dios. And our faith grows as we reflect on the trustworthiness of God. Y nuestra fe crece a medida que nosotros confiamos en la confiabilidad de Dios. So sister or brother, do you want to grow in faith? Así que hermano o hermana, ¿quiere usted crecer en fe? Do you sometimes come to Jesus as the disciples did? ¿Que viene usted a Jesús muchas veces como los discípulos lo hicieron? Do you say to Him, Lord, increase my faith? ¿Le dice usted al Señor, Señor, auméntame la fe? I hope you do. Espero que sí. And how will He answer you? ¿Y cómo le va a contestar el Señor? He will say, reflect upon my character. Le va a decir el Señor, reflexione sobre mi carácter. Reflect on my covenant and promises. Piense en el pacto y en las promesas.
And as you do so, your faith will grow. Y a medida que usted haga eso, su fe va a crecer. Because you will see that I'm absolutely trustworthy. Porque usted va a ver que yo soy absolutamente confiable. Now we've been going for half an hour. Ahora ya hace como media hora que estamos hablando. And it's very difficult to concentrate for longer than half an hour. Y yo pienso que es muy difícil concentrarse por más de media hora. So I'm going to suggest we take a 2 or 3 minute break. Así que les voy a sugerir que hagamos un recreíto de 2 o 3 minutos. If you are asleep, now is the time to wake up. Si usted estaba medio dormido, ahora es el momento para despertarse. And we can stretch and get ready for the second half Y hour. podemos pararnos y estirarnos un poco y ponernos, alistarnos para la segunda media hora. Y ahora quisiera darles el tercer ejemplo. And that is the whole subject of God's guidance. Y es todo el tema de la guía divina. All of us want to discover God's will for our lives. Todos nosotros quisiéramos descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? We are anxious that God will guide us into His will. Estamos ansiosos de que Dios nos guíe dentro de su voluntad. But there are many Christians who have a false understanding of guidance. Pero hay muchos cristianos que tienen un entendimiento falso de la guía divina. They think it is a convenient alternative to thought Ellos piensan que es una alternativa conveniente al pensamiento and a device for saving them the bother of thinking. y es un artículo que es más seguro que el pensar. They regard their mind as a kind of television screen, Ellos piensan que su mente es como si fuera la pantalla de una televisión and they expect God to flash words onto the screen. y entonces esperan que Dios como que envíe señales a esa pantalla de televisión, Giving them solutions to their problems dándoles soluciones a sus problemas and answers to their y questions. respuestas a sus preguntas. And of course God is sovereign, Y por supuesto Dios es soberano and God is able to flash messages on the screen of our mind. y Dios es muy capaz de mandar mensajes a las pantallas de nuestras mentes. But God's normal way of guiding His people is different. Pero la manera normal en la cual Dios guía a su pueblo es diferente. God guides us normally through our mental processes Dios nos guía normalmente a través de nuestros procesos mentales and not in spite of them. y no a pesar de nuestros procesos Now there mentales. is one particular scripture that is very important on the subject of guidance. Ahora hay un texto bíblico que es muy importante en este asunto de la guía. And I would like you to turn to it in the Psalms. Y quiero que abran sus Biblias allí en el Salmo, Psalm 32, verses 8 and 9. el Salmo 32, versículos 8 y 9. Búsquenlo ahora, hermanos. Salmo 32, versículos 8 y 9. It is a marvelous example of the balance of the Bible. Es un ejemplo maravilloso del balance que hay en la Biblia. 8 and 9, yes. Thank you. Dice así la palabra del Señor: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. So let us look carefully at those two verses. Ahora miremos atentamente a estos dos versículos. Verse 8 contains a marvelous threefold promise of guidance. El versículo 8 contiene una promesa de Dios que tiene como tres partes. God says, I will instruct you, Dios dice: te voy a instruir, I will teach you the way you should go, te voy a enseñar el camino que debes andar and I will guide you with my eye upon you. y te voy a guiar con mis ojos puestos sobre ti. So I will instruct you, I will teach you, I will guide you. Te haré entender, te enseñaré, te guiaré. But alongside those three promises, there is a prohibition. Pero juntamente con estas tres promesas hay tres prohibiciones. Don't be like a horse or mule. No seas como el caballo o como el mulo.
because they lack understanding, porque le falta el entendimiento. and their mouth has to be held with a bit and a bridle. Y la boca tiene que ser sujetada con el cabestro y con el freno, Or they will not stay near you. porque si no, no se te van a quedar cerca. So put these two verses together. Así que pongamos estos dos versículos juntos. God says, I will guide you. Dios dice, te voy a guiar. I promise you that I will show you the way. Te prometo que te voy a mostrar el camino. But don't expect me to guide you as you guide horses and mules. Pero no te esperes que te voy a guiar como vos dirigís o guías a los caballos o a las mulas. Why not? ¿Por qué no? For the simple reason that you are not a horse or a mule. Por la razón simple de que vos no sos un caballo o una mula. They don't have understanding. Ellos no tienen entendimiento. Of course, horses and mules have a rudimentary brain, Por supuesto que los caballos y las mulas tienen un cerebro rudimentario, but they don't have what the Bible calls understanding. pero no tienen lo que la Biblia llama entendimiento. They don't have intelligence, No tienen inteligencia, and they don't have wisdom. no tienen sabiduría. So don't expect me to guide you as you guide horses and De mules, modo que no esperes que yo te voy a guiar como tú diriges a las mulas o a los caballos. because we are human beings. Porque somos seres humanos. And as human beings, we were made in the image of God. Y por ser seres humanos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. And God created us rational men and women, Y Dios nos creó como seres, mujeres y hombres and racionales. He wants us to use the mind that He has given Y us. Dios quiere que usemos la mente que Él nos ha dado. Now, of course, we have to pray. Por supuesto, tenemos que We have orar. to read the Scripture. Tenemos que leer la We palabra. probably will consult older and wiser Christians. Vamos a consultar a los cristianos más viejos y más sabios que nosotros. In the end, we have to make up our mind. Pero al final, cada uno de nosotros tiene que tomar su propia decisión. And we trust God to guide us through the mind that He has given us. Y entonces confiamos que Dios nos va a guiar a través de la mente que Él nos dio a cada uno de nosotros. Let me sum up this point. De modo que déjeme resumir este punto. God will guide us. Dios nos va a guiar. He has promised that He will do so. Ha prometido que lo hará. But He will not guide us like irrational creatures who Pero no- cannot think, Pero no nos va a guiar como seres irracionales que no saben pensar, but like the rational human beings we are. sino como seres racionales humanos que somos. So here are three aspects of our Christian discipleship: Así que aquí están los tres aspectos de nuestro discipulado cristiano: worship, la adoración, faith, la fe, and guidance. la guía. And in every aspect of our Christian discipleship, Y en cada uno de estos aspectos de nuestro discipulado cristiano we must use our God-given mind. debemos usar la mente que Dios nos dio. If we want to make progress in the Christian life, Si nosotros queremos hacer progresos en la vida cristiana, I wonder if there is a Christian here who is conscious of stagnation. yo quisiera saber si hay algún cristiano aquí que es consciente de que se ha paralizado, You are not going forward in your Christian life. que no está yendo adelante, no está avanzando en su vida cristiana, Perhaps you're standing still. que a lo mejor está parado, Perhaps you're even sliding back. o que a lo mejor está dando unos pasos para atrás. And I wonder if this is one of the reasons. Y yo me imagino si no será esta una de las You're razones, not using the mind that God has given you porque usted no está usando la mente que Dios le ha dado in worship and faith and en guidance. la adoración, en la fe y en la guía del Señor. To think is also important. Pensar también es importante. So far then we've considered two points. Así que hasta ahora hemos considerado dos puntos, ¿verdad? First, a proper use of the mind glorifies our Creator. Primero, el uso correcto de la mente glorifica a nuestro Creador. Secondly, it enriches our Christian discipleship. Segundo, enriquece nuestro discipulado And now cristiano. thirdly,
Y ahora, en tercer lugar, a proper use of the mind strengthens our evangelistic witness. el uso correcto de la mente fortalece nuestro testimonio evangelístico. Why is it that some people reject the gospel today? ¿Por qué es que alguna gente rechaza el evangelio en el día de hoy? Of course, there are many reasons. Por supuesto, hay muchas razones. But one reason is often forgotten. Pero hay una razón que a menudo se olvida. They reject the gospel not because they perceive it to be false, No rechazan el evangelio porque lo perciben como falso, but because they perceive it to be trivial. sino porque lo perciben como algo muy trivial. Of course, it is right to simplify the gospel. Por supuesto, hay que simplificar el evangelio, eso es correcto. There is no point in making the gospel complicated. No hay ningún valor en hacer que el evangelio sea más complicado. But if it is right to simplify the gospel, Pero así como es correcto simplificar el evangelio, it is wrong to trivialize the es gospel. muy incorrecto trivializar el evangelio. Because then people are convinced that the gospel is not big enough for the complex world of today. Porque entonces la gente piensa que el evangelio no es suficiente para el mundo tan complejo que nos toca vivir I want to hoy. remind you that the apostles of Jesus did not make this mistake. Yo les quiero recordar que los apóstoles ni Jesús hicieron este error. They were not afraid to use their minds Ellos in no- evangelism. No tenían miedo de usar sus mentes en el evangelismo. They were not afraid to develop arguments No in te- preaching the gospel. No estaban temerosos de desarrollar argumentos para poder predicar On el the evangelio. contrary. Por el contrario, In their preaching, evangelism and apologetics En su- went together. en su predicación el evangelismo y la apologética iban juntos. So here is one way in which Paul defined his preaching. Así que aquí es una manera como el apóstol Pablo define su predicación. He said, we persuade people. Él dice, nosotros persuadimos a la gente. But you can't persuade people if you don't use arguments. Pero usted no puede persuadir a la gente si usted no usa argumentos. To persuade is to marshal arguments in order to convince people. Persuadir es dominar los argumentos de modo de convencer a la gente. Of course, his trust was in the Holy Spirit. Por supuesto que confiamos en el Espíritu Santo, But remember that the Holy Spirit is the Spirit of truth. pero recuerde que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. So how does the Holy Spirit bring people to faith in Jesus? Así que, ¿cómo hace el Espíritu Santo para traer a la gente a la fe en Cristo Jesús? Not in spite of the evidence, No a pesar de la evidencia, but because of the evidence. sino por causa de la When evidencia. he opens our minds to understand Cuando it. Él abre las mentes al entendimiento. I want to quote from a modern theologian in Germany, Quisiera citar también a un teólogo contemporáneo en Alemania, Wolfhard Pannenberg. el teólogo Wolfgang Pannenberg. And I think you will find this statement interesting. Y creo que van a encontrar que esta declaración de Pannenberg es muy It interesante, is well spoken. es muy bien dicha. Here is what he writes. Así es lo que él escribe. The convincingness of the Christian message La capacidad de convencer del mensaje cristiano can be found only in its contents. puede ser encontrada solamente en el contenido. When this is not the case, Cuando este no es el caso, that is when our gospel has no content, entonces cuando el Evangelio no tiene contenido, an appeal to the Holy Spirit will be no help to the preacher. la apelación al Espíritu Santo no va a ser de ninguna ayuda para el predicador. But when we preach the truth of the gospel, Pero cuando predicamos la verdad del Evangelio, then the Holy Spirit works entonces el Espíritu Santo obra through our words and our a arguments. través de nuestras palabras y de nuestros argumentos. Argumentation and the work of the Holy Spirit are not incompatible. Posición la una con la otra. In trusting in the Holy Spirit, A medida que confiamos en el Espíritu, the Apostle Paul in no way spared himself thinking and arguing. el apóstol Pablo no desprecia de ninguna manera el pensar y el argumentar. It is very important to keep the Word of God and the Spirit of God together. Es muy importante mantener la palabra de Dios
y el Espíritu de Dios, ambos trabajando juntos. The Word will not convince people without the Holy Spirit. La palabra no va a convencer a la gente sin el Espíritu Santo. But what is the sword of the Spirit? Pero ¿cuál es la espada del Espíritu? It is the Word of God. Es la palabra de Dios. Now I want to give you one answer, Ahora- one example of the apostles' evangelism. Ahora quiero darles un ejemplo del evangelismo del apóstol. I think you will remember how Paul came to Ephesus in his third missionary journey. ¿Se acordarán ustedes cuando el apóstol vino a Éfeso en su tercer viaje misionero? And he spent between 2 and 3 years Y in pasó allí Ephesus. como entre 2 y 3 años en Éfeso. And Luke describes his mission in Ephesus in Acts 19. Y Lucas describe la misión del apóstol en Éfeso en Hechos 19. Paul began in the synagogue El apóstol Pablo empezó en la sinagoga because first of all he always presented the gospel to the Jews. porque primero que nada él siempre presentaba el evangelio a los judíos. But they rejected the gospel, Pero como ellos rechazaban el evangelio, so he left the synagogue dejó la sinagoga and he rented a secular lecture hall. y entonces alquiló un lugar para dar conferencias secular It was called the Hall of Tyrannus. que se llamaba ¿cómo se dice hall? El salón de Tirano. Nobody knows who Tyrannus was. Nadie sabe quién era Tirano, But Tyrannus is the Latin word for a tyrant. pero tirano es la palabra latina para tirano. So one commentator asks himself, who gave him this nickname? De modo que un comentarista se pregunta quién le habrá dado ese apodo. Was it his parents? ¿Eran los padres? Or was it his students? ¿O a lo mejor los estudiantes? Anyway, they called him a tyrant. De modo que de cualquier manera que sea le llamaban el tirano. Now the apostle rented this lecture hall every day. Ahora el apóstol alquilaba este salón todos los días And he had it in the middle of the day. y lo tenía al mediodía. Now, of course, Ephesians were sensible and they took a siesta, Por supuesto los efesios eran personas muy sensibles y dormían la siesta, just like Argentinians. así como los argentinos, And we all believe in the value of the siesta. y todos creemos en el gran valor de la siesta. So during the middle of the day, the Ephesians had a rest, Así que a la mitad del día más o menos los efesios se iban a descansar, but not Paul. pero no Pablo. Paul was lecturing while the city was sleeping. Pablo estaba dando conferencias mientras la ciudad estaba durmiendo. And this is what we're told. Y eso es lo que se nos dice. He argued the gospel every day, Él argumentaba el evangelio todos los días, from the 5th hour to the 10th. desde la hora quinta hasta la 10ª. That is from 11 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon. Eso es desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. It was a long siesta. Era una siesta larga. So let us imagine that he kept one day for rest in Así the week. que imaginémonos que el apóstol también descansaba al menos un día por la semana. A daily 5-hour lecture, Una conferencia de 5 horas por día, 6 days a week, 6 días por semana, for 2 years, por 2 años, is 3,120 hours of gospel argument. es 3.120 horas de argumento evangélico. So I'm not surprised to read the next verse. Así que no estoy para nada sorprendido en leer en el versículo siguiente: All Asia heard the word of the Lord. toda Asia escuchó la palabra del Señor. That is the whole of the Roman province of Asia. Eso es toda la provincia romana de Asia. You see, Ephesus was the capital of the Roman province of Asia. Se da cuenta, Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia. Everybody came up to Ephesus Todo at el some mundo- time during the year. Todo el mundo venía a Éfeso alguna vez durante el año. As we would say, they came up to do their Christmas shopping, Como diríamos que vinieron a la ciudad para hacer las compras de Navidad. or they came up to visit a friend, O vinieron para visitar un amigo. or to see the theater in the auditorium. O para hacer... ¿To see the what? The theater, a play, La última obra allí en el auditorio. or they came to see the games. O vinieron a ver los juegos. Everybody came up to Ephesus. Todo el mundo vino a Éfeso. And one of the sights of the town
Uno de los signos de los tiempos was to go and listen to this Christian lecturer Paul. era ir hasta ese lugar a escuchar a ese orador cristiano, Pablo. He is lecturing and arguing 5 hours every day. El hombre da conferencias y argumentos 5 horas por día. Not just a miserable 1 hour, which is all I'm given. No es solo esa hora miserable que damos y que es lo que yo estoy dando, But 5 hours every day. pero 5 horas por día. So many people dropped in, Mucha gente they caería, listened to the gospel, escucharía el evangelio, they were converted, se convertirían and they went back to their villages born again in Christ. y volverían hasta sus villas nacidos de nuevo en Cristo Jesús. I believe it is a strategy for evangelism we need to recover. Yo creo que esa es una estrategia de evangelismo que necesitamos recobrar en el día de hoy. We need a city center church Necesitamos una iglesia en el centro de la ciudad, in every capital city of the en world, todas las capitales del mundo, and every university city in the en world, cada universidad del mundo, where the gospel is systematically taught and argued. ahí donde el evangelio es sistemáticamente enseñado y argumentado. And then the people will be converted, Y entonces la gente se va a convertir and the gospel will radiate out into the rest of the y country. el evangelio se va a irradiar al resto del país. So that is an example of Paul's use of the mind in his evangelism. De modo que este es un buen ejemplo del uso que el apóstol Pablo hacía de su mente en el evangelismo. So let's repent Así que arrepintámonos of the cult of mindlessness. del culto de la falta de sentido. Let's repent of any residual anti-intellectualism of which we may be guilty. Arrepintámonos de cualquier residuo de anti-intelectualismo de los cuales nosotros somos culpables. Let's repent of our intellectual laziness. Arrepintámonos de nuestra haraganería intelectual. Anti-intellectualism is a negative thing. El anti-intelectualismo es una cosa negativa. It is a destructive mindset, Es un modo de pensar destructivo. and it is hindering the work of the church all over the world. Está minando el trabajo de la iglesia en todo el mundo. It insults God, Insulta a Dios, who has made us in his own image rational beings. que nos ha hecho en su propia imagen seres racionales. It impoverishes our Christian discipleship, Empobrece nuestro discipulado cristiano and it weakens our testimony in the y world. debilita nuestro testimonio en la palabra. On the other hand, a proper use of the mind Por el otro lado, el uso correcto de la mente glorifies God, glorifica a Dios, enriches us, nos enriquece and strengthens our witness in the y world. fortalece nuestro testimonio en el mundo. So we have to obey the command of God, grow up in your mind. Así que debemos obedecer el mandato del Señor, crecer en vuestra mente. But that is not the end of the matter. Pero ese no es el fin del asunto. There is one other thing I want to say before I stop, Hay una cosa más que quiero decir antes de parar. although it will take me a few minutes to develop. Me va a tomar unos pocos minutos para poder desarrollarlo. If we are to repent of anti-intellectualism, Si tenemos que arrepentirnos del anti-intelectualismo, we are to repent of anti-emotionalism as well. también tenemos que arrepentirnos del anti-emocionalismo también. We must not try to suppress our human emotions. No debemos tratar de suprimir nuestras emociones humanas, But God has made us both rational and emotional beings. porque Dios nos ha hecho a la vez seres racionales y emocionales. Our Lord Jesus himself had strong emotions. Nuestro Señor Jesucristo mismo tenía emociones fuertes. He turned on hypocrites in anger. Volcó las mesas de los hipócritas él contestó a los hipócritas con emoción fuerte. When he saw the rich young ruler, he loved him. Cuando vio al joven rico, dice que lo amó.
Jesus could rejoice in his spirit. Jesús podía alegrarse en el espíritu. And he also sweated drops of blood in agony. Y también sudó gruesas gotas de sangre en agonía. He was continually moved with compassion for people. Estaba siempre movido a compasión por la gente. And on 2 occasions he burst into tears in public. Y en 2 ocasiones rompió en lágrimas en público. So Jesus had strong emotions. De modo que Jesús tenía emociones fuertes. And if he could express his emotions, so can we. Y si él podía expresar sus emociones, también podemos nosotros. So we mustn't become just intellects with no emotion. Así que no es cuestión de volverse puro intelecto y nada de emociones. I sometimes say to our students at the London Institute A veces les digo a mis estudiantes en el Instituto de Londres that we are not in the business of breeding tadpoles. que no estamos en el negocio de hacer crecer renacuajos. So you know what a tadpole is. ¿Usted sabe lo que es un renacuajo? It's a little creature with a huge head Es una criaturita muy pequeña que tiene una cabeza inmensa así and nothing much else. y nada más. Now I know Christian tadpoles. Ahora yo conozco muchos renacuajos cristianos. They have a big head Tienen una cabeza así, stuffed with biblical theology. llena de teología bíblica. But that's all there is to them. Y eso es todo lo que hay. They've got no emotion, No tienen emociones, no conscience, no tienen conciencia, no tienen voluntad. just a huge mind. Pura cabeza. We don't want that. Eso tampoco queremos. We want every part of our humanness brought under the lordship of Queremos Christ. que cada pedazo de nuestra humanidad sea llevado al señorío de Jesucristo. Our mind and our heart, Nuestra mente y nuestro corazón, our conscience and our will, nuestra conciencia y nuestra voluntad, every part surrendered to his lordship. cada parte sometida al señorío de Cristo. And in particular, Y en particular, if we want to be integrated Christians, si nosotros queremos ser cristianos integrados, we must keep our mind and our emotions together. debemos mantener nuestra mente y nuestras emociones juntos. And I give you 2 brief examples. Y les doy 2 ejemplos breves. First, our mind inflames our emotions. Primero, nuestra mente inflama nuestras emociones. Let me remind you of the Emmaus walk on Easter Day. Déjenme hacerles acordar de aquella caminata a Emaús el día de Pascua. And Jesus drew near to the 2 disciples as they walked. Mientras Jesús se acercó a los 2 discípulos mientras ellos caminaban. And as they walked together, Y cuando ellos caminaban juntos, Jesus opened to them the scriptures. Jesús les abrió las escrituras. And after they had a meal together, Y después que tuvieron una comida juntos, he vanished out of their sight. se desapareció de la vista. And you remember what they said to one another? ¿Y se acuerdan lo que se decían el uno al otro? Did not our hearts burn within us? ¿No se ardía nuestro corazón adentro nuestro? That's an emotional experience. ¿No es eso una experiencia emocional? The heart burning. El corazón ardiendo. The heart that is on fire. El corazón en llamas. But what set their heart on fire? Pero ¿qué es lo que hace que el corazón se inflame de llamas? When he opened to us the scriptures. Cuando Él nos abría las escrituras. Nothing sets the heart on fire Nada. like truth. Nada pone el corazón en fuego sino la verdad. We have a fresh vision of the truth. Tenemos una visión fresca de la verdad. And our heart takes Y fire. entonces el corazón se inflama de fuego. So the mind can inflame the De emotions. modo que la mente puede inflamar las emociones. And then my second example, Pero el segundo ejemplo, the mind must censor our emotions. la mente debe sentir las emociones. You see, our emotions have been tainted by the fall. Se dan cuenta, nuestras emociones han sido llevadas al máximo. Every part of our humanness has been twisted and tainted by the fall. By the fall. Tainted, corrupted, depraved. Nuestras emociones y cada parte de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra vida ha sido corrompida, ha sido desintegrada hasta el final.
This is what we mean by total depravity. Eso es lo que queremos decir cuando hablamos de la depravidad total. Total depravity means that every part of our humanness has been corrupted by the fall. Eso quiere decir que cada parte de nuestra humanidad ha sido corrompida por completo. And this includes our emotions. Y esto incluye nuestras emociones. So we have good emotions and bad emotions. Así que tenemos buenas y malas emociones. And our mind has to be the censor. Y nuestra mente tiene que ser el censor. We cannot give in to our emotions uncritically. No podemos dejar que nuestras emociones marchen sin ningún tipo de crítica. Take anger as an example. Por ejemplo, cuando uno tiene rabia. The Bible tells us that there are two kinds of anger. La Biblia dice que hay dos clases de bronca. There is righteous anger. Hay una bronca buena And there is unrighteous anger. y hay una mala. God gets angry. Dios se pone enojado But his también, anger is always righteous. pero su ira es siempre correcta, Because it is aroused by evil and nothing else. porque esa ira se levanta en contra de la maldad y nada más. But a lot of our human anger is unrighteous. Pero mucha de nuestra ira es injusta, Because it is often due to our wounded pride. porque muchas veces se debe a nuestra naturaleza caída. So when we begin to feel angry, Así que cuando nos empezamos a poner un poquito enojados, we must not give in to that anger. no debemos dejarnos llevar por la rabia. We say to ourselves, wait a minute, Tenemos que decir un momentito, what is this anger that I'm beginning to feel? ¿qué es esta bronca que estoy teniendo adentro? Is it righteous or is it unrighteous? ¿Es una ira correcta o una ira We incorrecta? must not give in to the emotion of anger No debemos caer en la emoción de la ira until we are clear if it's righteous or hasta que unrighteous. estemos claros si es correcta o incorrecta. And if it is unrighteous Y si anger, es incorrecta, then we must reject it. entonces hay que rechazarla. But if it is righteous anger, Pero si es una ira correcta, it is all right to express it. hay que expresarla, está correcto expresarla. One more example is love. Otro ejemplo es el amor. Now, love is the greatest thing in the world, Ahora el amor es la cosa más grande en el mundo, but love can be misdirected. pero el amor también puede ser mal guiado. Let me tell you what I have experienced in pastoral counseling sometimes. Déjenme decirles lo que yo he experimentado en el aconsejamiento pastoral muchas veces. A married man has come to see me, Un hombre casado ha venido a verme and in the conversation he has told me that he's fallen in love with another woman. y entonces en la conversación me dice que se ha enamorado de otra mujer. But I remind him he is already married. Yo le digo, pero hermano, usted es casado. Yes, I know, he says, but Sí. now I am in love. Sí, dice, ya sé que soy casado, pero estoy enamorado. And this, he says, is the real thing. Y esta es la verdadera. This woman and I were made for one another. Esta mujer y yo fuimos hechos el uno para el otro. Am I to encourage him to give in to that emotion? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Lo tengo que animar a que caiga en esa emoción? No, I remind him he's married. No, le recuerdo, tú eres casado, He has a wife and a family. tienes una esposa, tienes una familia, And he has committed himself to them for life. tienes un pacto con tu esposa y tu familia para Sí. toda tu vida. He must put this other woman out of his mind. Tenés que sacarte esa otra mujer de la cabeza. He is not a victim of his emotions. No tenés que ser una víctima de tus emociones. So that is another way in which the mind censors the emotions. Esta es otra manera en la cual la mente siente las emociones. I want to finish tonight Quisiera terminar esta noche with reference to a book con hacer una referencia a un libro by a Jewish writer called Chaim Potok. de un autor judío que se llama Chaim Potok. The book is entitled The Chosen, El libro se llama Los and it Elegidos has also been made into a film. y también ha sido hecho una película. It's a story of two Jewish Es youths la historia de dos jóvenes judíos who were brought up in Brooklyn, New York, que se criaron en Brooklyn, en Nueva York, during and after the Second World War. durante la época de la Segunda Guerra Mundial. One boy was called Danny, Uno de los chicos se llamaba Danny and his father was a strict Hasidic rabbi. y el padre era un
rabino hasídico muy estricto. The other boy was called Reuven, El otro muchacho se llamaba Rubi and his father was a writer in the liberal Jewish tradition. y el padre era un escritor en la tradición liberal judía. And in the friendship that developed between these two Y en boys, la amistad que se desarrolla entre estos dos muchachos, two Jewish traditions were in conflict. dos tradiciones judías se ponen en conflicto. Throughout most of the book and the film, we are astonished by the rabbi. Y a través de todo el libro y de la película nos quedamos impresionados con el rabino. He appears to be a very human and a very loving man, Parece ser un hombre muy humano, muy amoroso, but he never talks to his son Danny pero nunca le habla a su hijo Dani unless he is teaching him out of the Talmud. a menos que sea enseñándole a partir del Talmud. Instead, the rabbi preserves between them what he calls a weird silence. Weird. Odd, strange. Ya. Dice, el rabino quiere preservar entre ellos el silencio extraño. And not until the end of the book is the mystery explained. Y no hasta que termina el libro se explica el misterio. The rabbi says that God has given him a brilliant son. Dice el rabino que Dios le ha dado un hijo brillante. He is a boy with a mind like a jewel. Es un chico con una mente como una joya. And when Danny was only 4 years old, his father watched him reading a book. Y cuando Dani tenía solo 4 años, el padre lo ve leyendo un libro. He didn't read it, he says he swallowed it. Él dice, no lo lee, se lo traga. Well, you'd think a father would be proud to have a boy like that. Bueno, ¿qué le parece? Un padre se sentiría muy orgulloso de tener un muchacho así. But the book was about the sufferings of a poor Jew. Pero el libro era acerca de los sufrimientos de un judío pobre. And Danny didn't feel anything. Y el chico no sentía nada. He just enjoyed the book. Solamente se gozaba mucho con el libro. And this is what the rabbi said. Y esto es lo que el rabino le dijo. There was no soul in my 4-year-old Daniel. No había alma en mi chico Daniel de There 4 was only his años. mind. Era puramente. He was a mind in a body without a soul. Era una mente adentro de un cuerpo sin ninguna alma. So the rabbi cried to God, Así que el rabino llora delante de "What Dios. have you done to me? ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? A mind like this I want for a son? Una mente como esta yo quiero para un hijo. A heart I want for a son. Pero también quiero un corazón para mi hijo. And a soul I need for a son. Y necesito un alma para mi hijo. And I need a son who can feel compassion for the suffering. Y necesito un alma que pueda sentir compasión por el sufrimiento. And that is what I want for my son. Y eso es lo que quiero para mi hijo. Not a mind without a soul. No una mente sin un alma. So the rabbi followed an ancient Hasidic tradition. Así que el rabí cae en una vieja tradición hasídica. He brought the boy up in silence. Trae al chico, lo hace crecer en silencio. But then he said, in the silence between us, Porque entonces, dice él, en el silencio entre he nosotros, began to hear the world weeping. él comienza a sentir que el mundo está llorando. And in the final scene of reconciliation between the father and the son, Y en la última escena de reconciliación entre el padre y el hijo, the rabbi says this, el rabino dice that Danny had to learn que Dani tuvo que aprender through the wisdom and the pain of silence a través de la sabiduría y del dolor del silencio that a mind without a heart is nothing. que una mente sin un corazón no es nada. So God gave us a Christian mind. Así que Dios nos dio una mente cristiana, But God also gave us a Christian heart, pero también Dios nos dio un corazón cristiano. so that every part of us is integrated Así que cada parte nuestra quede integrada under the lordship of Christ. bajo el señorío de Cristo. Gracias. Thank you. Will you pray?